Hola de nuevo, el día de hoy nos encontramos en una clase más de tu plataforma favorita, Atenea ITH Essential Education. Recuerda que la educación está en tus manos. Continuamos. El día de hoy para la asignatura de Pensamiento Matemático tenemos para ti el tema de tablas de frecuencia y tipos de gráficas. Comenzando por algo básico. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Bueno, la tabla de frecuencia, también conocida como distribución de frecuencias, es una ordenación que va en forma de tabla, pero contiene datos estadísticos a los cuales les asigna su frecuencia. El formato básico de una tabla de frecuencias es el que te muestro del lado derecho, en color azul. Es una tabla que por el momento solamente tiene 5 columnas. Y las filas pues depende de la cantidad de datos que tengas. Comenzamos con la primera columna. ¿Qué es el dato? Bueno, el dato representado por XY corresponde a los números o respuestas que nos den en el caso. Es decir, que son los datos estadísticos que tiene nuestro problema o nuestro planteamiento. La frecuencia absoluta representada por FAI es la cantidad de veces que el dato se repite dentro de las respuestas. La frecuencia absoluta acumulada, representada por FAI, es la suma de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, se van sumando la primera columna pasa igual. Por ejemplo, sería, si aquí es 6, pues aquí es 6. Pero aquí se van sumando los resultados de acá. Si aquí tenemos un 2, pues sería 6 más 2, 8. Y si aquí tenemos un 4, 8 más 4, 12. Y el resultado de esa suma se coloca aquí. La frecuencia relativa porcentual representada por FR porcentual I corresponde a una igualación que tenemos que hacer, que sería el total de los datos, que es igual a 100%. Ahora tenemos que sacar a cuánto equivalen o cuánto es cada una de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, podemos dividir el 100% entre n número de datos y lo multiplicamos por las frecuencias que nos salgan aquí. En la última columna tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, representada por FRA porcentual I, y es muy similar a la frecuencia absoluta acumulada, ya que también se trata de ir sumando. La única diferencia es que en lugar de sumar solamente números o frecuencias absolutas, lo que aquí hacemos es sumar frecuencias relativas dadas en porcentajes. Y de este lado, del lado izquierdo, te he colocado cada uno de los significados de la simbología que tiene nuestra tabla. Recuerda que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios y con gusto podemos atenderte. Lo siguiente que te enseñaremos el día de hoy es algo relacionado con tablas de frecuencia que te servirá más adelante. Esto es, elaborar una. El caso es el siguiente. En un salón de clases de 20 alumnos, se encuestó para conocer cuál era la cantidad de dulces que comían en una semana. Las respuestas son las siguientes: 5, 4, 10, 2, 12, 2, 10, 4, 10, 4, 4, 5, 2, 10, 4, 2, 12, 5, 2, 2. Como puedes ver, aquí tenemos 20 respuestas porque fueron 20 alumnos, por lo tanto, cada alumno da solamente o únicamente una respuesta a lo que se pregunta, que en este caso es cuál es la cantidad de dulces que comía en una semana o que comió en la semana. Vamos con lo siguiente, que sería la tabla. La tabla queda así porque ya la he elaborado previamente, pero ahora te la voy a explicar. Lo primero que puedes notar es que ocupa el formato establecido en la diapositiva anterior, que era el formato básico o el formato base que te dije o que te di a conocer. Vamos comenzando. El dato ya sabes que se refiere a los datos estadísticos o respuestas que nos da el problema y se ordenan de menor a mayor. Ahora, tenemos como respuesta un 1, pues te das cuenta que no. Entonces nuestro primer dato sería el 2. No hay respuestas número 3, entonces proseguimos con el 4. 5 sí hay,
6 no hay, 7 tampoco, 8 menos y 9 tampoco está. Pero tenemos el 10, así que ponemos el 10. Como respuesta un 11 no tenemos, pero tenemos un 12, entonces nos pasamos con el 12. Y así es como hemos llenado la primera columna de nuestra tabla. Vamos a seguir ahora con las frecuencias absolutas. Vamos a checar cuántas veces se repite el número 2 aquí, que sería una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces, que es como está aquí, 6 veces. Después proseguimos con el número 4, que es el siguiente. Y el número 4 está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, como aquí ya está establecido. El siguiente dato vamos a hacerlo con el número 5. El número 5 está una vez, 2 veces y 3 veces solamente. El siguiente, que sería el dato número 10, está una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Por último, y no menos importante, tenemos al dato número 12. Y está una vez y 2 veces solamente, como aquí ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es verificar que en esta columna nuestro resultado sea igual al número total de respuestas que tenemos. En este caso nos tiene que dar 20. 6 más 5 más 3 más 4 más 2, sí es 20. Entonces, esto quiere decir que hemos comenzado a elaborar bien nuestra tabla. Si aquí el número nos diera menor o mayor a 20, nuestra tabla por ende está mal. Hemos recurrido a un error y debemos de rectificar antes de seguir, ya que si tenemos mal estas columnas, el resto también estará mal. Nos pasamos con la frecuencia absoluta acumulada, que solamente trata de ir sumando. Así que veamos, esta columna ya te había comentado que pasa igual. Entonces sería el 6. 6 más 5 es 11. 11 más 3, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2 es 20. Y esta casilla se queda vacía porque aquí ya nos dio el número 20 que estábamos buscando en frecuencias absolutas. La siguiente columna está dada por las frecuencias relativas porcentuales. Es momento de empezar a sacar porcentajes y son cálculos matemáticos muy sencillos. Debemos de igualar estos 20 datos al 100%. Aquí siempre tiene que dar a un 100%. Puede existir un margen de error, pero debe de ser mínimo. Entonces, la forma común de despegar sería 100 entre 20 por las frecuencias absolutas. 100 entre 20 nos da 5. 6 por 5 da 30, 5 por 5 da 25, 3 por 5 15, 4 por 5 20, 2 por 5 10. Y sumando 30 más 25 más 15 más 20 más 10 nos da 100%. Y en la última columna, frecuencia relativa porcentual acumulada, solamente vamos a sumar. Este pasa igual, 30 más 25 son 55, 55 más 15 son 70, 70 más 20 son 90, 90 más 10 son 100. Entonces, hemos concluido nuestra tabla de frecuencias para este caso. Nuevamente, si tienes alguna duda o alguna observación, inquietud con la que podamos apoyarte, estamos para servirte y nos puedes dejar un comentario o recurrir a alguna de nuestras redes sociales para hacérnoslo saber. Vamos a pasar ahora con un nuevo tema, porque recuerda que es importante prepararte al 100%. El siguiente es tipos de gráficas.
Pero vamos a comenzar con ¿qué es una gráfica? La gráfica es una representación de datos. Generalmente estos datos son numéricos y para representarlos existen diversas formas o de diversos tipos. Podría ser empleando líneas, símbolos, vectores o incluso con superficies. La gráfica te permite, por así decirlo, una visualización completa y rápida del contenido que estás revisando, que estás abarcando. Tiene muchísimas ventajas. Otra de ellas sería que te da una visión o un panorama completo y resumido de todos tus datos. ¿Por qué? Porque la gráfica es una concentración y aunado a eso las gráficas son muy fáciles de elaborar. Solamente debemos de ser cuidadosos y recordar que las gráficas tienen distintos elementos, como lo son un título para saber de qué estamos hablando, de qué trata nuestra gráfica, una fuente de información si es que existe, así como también el nombre de las variables, los valores que tienen y las frecuencias de los datos. El primer tipo de gráficas del que te voy a hablar sería de la gráfica de barras. La gráfica de barras, como la puedes ver del lado derecho, es aquella que para representarse ocupa barras, pero estas barras están contenidas entre dos ejes cartesianos, que sería el de aquí y sería este de acá. En el eje X se coloca la variable y en el eje Y la frecuencia absoluta. Bueno, como también te había comentado que se deben de colocar sus valores, por lo tanto es la representación que marca cada color de la barra. Podemos decir que el color negro se repite 4 veces, el color azul 5, el color amarillo 5 también y el color rojo 6. También debemos recordar que las gráficas de barras tienen variables cualitativas y entre cada una de las barras debe de existir cierto espacio y no importa que una barra sea más alta que otra. Se podría decir que depende de las repeticiones de cada color o inclusive que tengan los mismos valores como se ve aquí. El siguiente tipo de gráfica es la de Pareto. Y la gráfica de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras, pero en esta ocasión o en este tipo de gráficas los valores están organizados desde una frecuencia mayor hasta la frecuencia menor. Entonces es esta una de las representaciones de la gráfica y por ende también de este lado tiene la variable y de este lado la frecuencia. Continuamos con las gráficas o gráficas de histograma. El histograma también es una gráfica especial dentro de las gráficas de barras, pero la única diferencia que tiene esta con la de barras es que todas van juntas, no hay espacios ni separaciones como se ven en la gráfica de barras. E igual en esta no importa los valores que obtengan, como se dan cuenta aquí está pequeño, luego sube, sube más, vuelve a bajar, sube, baja y sube. No es tan diferente, solamente en cuestión de ordenamiento, pues aquí todas van corridas o van juntas. De este lado también tenemos las variables y de este lado las frecuencias absolutas, las repeticiones que tiene cada una. Seguimos con la gráfica circular. También es conocida como gráfica de pastel o gráfica por sectores. Es una representación dada mediante la división de un círculo. Y como ya lo había mencionado, pues se divide en sectores. Por eso es que ese nombre también se le da a conocer a este tipo de gráficas. Cada sector debe de tener un tamaño proporcional a la frecuencia del total de datos, pero en este caso sería frecuencia porcentual, ya que todo este círculo, todo este pastel equivale al 100%. Cada sector se debe de colorear en un tono distinto y acompañarse de una leyenda. Por así decirlo, el título de la gráfica es tipo de película, pero este sector pertenece a comedia y dice que comedia
tuvo 4 votos, por así decirlo, 4 respuestas favorables, lo que equivale a un 20%. Y también es importante recordar que ya sea al interior o por fuera debe de estar la frecuencia porcentual o inclusive la absoluta, como es el caso. Otro tipo de gráfica que existe es de pictograma. Y este tipo de gráficas o representaciones es parecida a la gráfica de barras, solamente que en lugar de una barra de color se representa o emplea imágenes ilustrativas como símbolos. Esto es para representar las categorías de las que se está tratando, de las que se está hablando, por así decirlo. Esta es una graficación sobre las frutas. Y en la variable plátano se ocupan plátanos para representarse. En la variable kiwi, pues figuritas de kiwi, sandía, una rebanada de sandía y frutilla, unas fresas. Tenemos de igual forma la gráfica poligonal. La gráfica poligonal pues es aquella en donde se coloca un punto de acuerdo a la frecuencia que corresponda. Por ejemplo, en enero fueron 40 veces, en febrero fueron 20 y se van colocando puntos. En marzo fueron 80, un punto, o en este caso tiene unos pequeños cuadrados para que puedan ser visualizados con facilidad. Abril 100, mayo 120 y así nos vamos con el resto de los meses del año, que son las precipitaciones que han tenido. ¿Qué significa poligonal o polígono? Bueno, poli es muchos y gonos es ángulo, por lo tanto esto quiere decir muchos ángulos, que es lo que se forma entre las líneas que salen para unir a los puntos, muchos ángulos. También es importante comentar que la gráfica poligonal no empieza desde el origen, empieza desde la primera respuesta de frecuencias que tiene el dato o la variable de la que estamos hablando. En este caso enero tiene 40, entonces empieza desde aquí, no aquí abajo. Es tal como se muestra aquí. Otro tipo de gráficas serían las gráficas de ojiva. Y la ojiva es una línea suavizada que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. Ahora, la ojiva tiene dos tipos, que sería la ojiva ascendente y la ojiva descendente. En la ojiva ascendente se ocupa o se utilizan las frecuencias acumuladas y en la ojiva descendente se emplean las frecuencias desacumuladas y sirven principalmente para representar variables cuantitativas. Como pueden ver, la ojiva ascendente o también conocida como creciente es la que va subiendo y la descendiente o decreciente es la que va bajando. Una empieza desde abajo y sube y la otra empieza desde arriba, donde estaba el dato mayor, hacia abajo. Y esto ha sido todo por la clase del día de hoy para pensamiento matemático. Muchas gracias por tu atención. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, Atenea ITH es tu mejor opción.